respiratoria alta. Neumonías son de vías respiratorias bajas. Histoplasmosis igual, y habla del histoplasma, pues se ve histoplasmosis. Coccidioide micosis, pero vamos a empezar ahorita para no enredarles y porque veo que ya tienen su elegante presentación, lo cual habla bien del equipo. Entonces, si están de acuerdo, pues ya podemos comenzar. Somos 18, sin mí son 17. Faltan 3, ya podemos comenzar por respeto a los puntuales. Entonces, protozoos, equipo 3, Facultad de Medicina de la UADY. Adelante, compañeros. Buenos días, doctora, compañera. Nosotros somos el equipo 3 y les vamos a hablar de los protozoos como ya les hemos dado la presentación. ¿Puedes cambiar a la siguiente, por favor? Ok, como puntos generales o ideas generales tenemos que los protozoos son del subreino Protozoa, tienen un tamaño entre 2 a 100 micras aproximadamente y estos son en su mayoría unicelulares, presentando célula eucariota. Tenemos puesto aquí un punto importante que es los órganos de motilidad que más adelante se van a hablar y de los protozoos son 13 subgrupos y 7 son de importancia médica. Siguiente. Ok, ¿por qué mencionamos acerca de los órganos de motilidad? Porque estos así se clasifican normalmente. La clasificación tradicional los dividen según su movimiento, los rizópodos, ciliados, flagelados y esporos. Voy a dejar el lugar a mi compañero Ricky, que les va a dar más información sobre estos tipos de movimientos. La doctora Ileana, que usted va a ser mi asesora temática. Me dijeron el viernes. Permítame un momento, muchachos, por favor, discúlpenme. Sí, doctora. La señorita Ileana, que está aquí en la parte de adelante, me dijo que me lo mandó, pero como el viernes el internet de todo este piso no funcionó, pues yo no lo tengo ni en mi celular, ni en esta computadora, ni en mi computadora que está en mi casa. ¿Se lo envió? Pues me hace el favor de... ¿Y por qué le dijo la doctora Ileana Díaz que voy a hacer la revisión? Eso no se debe de decir. No sé. Doctora, ¿sería tan amable de pasarme su contacto? O sea... ¿Mi correo? Sí. Pura minúscula, Silvia Díaz 5, número 5. Silvia Díaz 5, @hotmail.com. Silvia Díaz 5, número 5. Silvia Díaz 5, @hotmail.com. Perfecto. Doctora, ¿algún teléfono que le pueda pedir? ¿O puro mail para estar en contacto? Bueno, le voy a dar mi número, 9991-01-4105. Prometo no ser nada castroso. Eso iba a pedirle. No, yo entiendo, yo odio el celular, le tengo que errar un poco. Perfecto, pues le mando el protocolo hoy si gusta. Le mando un mensaje nada más para decirle que ya se lo envié. Sí, porque no llegó absolutamente nada. Hoy, por milagro y con dificultad, logré entrar a mi clase. Afortunadamente. Permiso, gracias. Vaya bien. Continuamos. Disculpen la interrupción. Sí, doctora, está bien. Gracias, discúlpenme de veras. Bueno, como habíamos mencionado, los protozoarios tienen movilidad variable dependiendo de sus órganos de locomoción. Entonces, se pueden dividir en 4. Tenemos a los rizópodos, a los ciliados, a los flagelados y a los
esporosos. Los rizópodos se caracterizan por desplazarse mediante pseudópodos, es decir, se forman como unos dedos con el citoplasma y la membrana plasmática que se van a proyectar hacia adelante. Estas proyecciones se emplean también para capturar alimento o introducir algo al citoplasma. Este proceso se llama fagocitosis, pues todos conocemos esto, ¿no? Esos son los rizópodos, como que en forma de pues, dedos. Luego tenemos a los ciliados en el número 3. Los ciliados tienen una membrana plasmática rodeada por cilios. No se puede notar mucho, pero es un círculo, ¿no? Y alrededor tienen muchos cilios pequeñitos. Estos son como que filamentos similares a los flagelos, pero son súper pequeños y pues son muchos. Y pues sirven para que la célula pueda moverse. En el número 2 tenemos a los flagelados, que estos son los que están pues dotados por uno o más flagelos, depende de pues, cada uno, y son como colas. Pues este sirve para que esta célula pueda impulsarse, ¿no? Y por último tenemos a los esperosos, que estos son parásitos que son carentes de esta movilidad, ¿no? Pero que poseen una fase de división múltiple conocida como esporulación y son causantes de enfermedades como la malaria y pues son importantes. Así es. La Es malaria es como, una de las causas más frecuentes en todo el mundo, más importantes en todo el mundo, no lo olviden. La malaria es el paludismo, todo el mundo lo sabe, ¿no? sí, doctora. Seguimos. Vamos bien. Ok, en esta diapositiva se va a hablar sobre la locomoción. Em, el movimiento en los protozoos puede producirse por 3 mecanismos, como vemos aquí abajito. Es por los pseudópodos, por los cilios o los flagelos, o por arrastre o gliding. En la izquierda tenemos a los pseudópodos, que son estructuras capaces de arrastrar el cuerpo en una determinada dirección, así como englobar sustancias por la fagocitosis, como habíamos dicho anteriormente. Y este es el tipo más simple de locomoción. Es propio de los sarcodimos. Y este es importante. De hecho, puse una imagen, pero creo que no se cargó. Pero es muy importante porque según su morfología se pueden dividir en 4 grupos, que son los lobópodos, los filópodos, los rizópodos y los axópodos. Los lobópodos son pseudópodos anchos, gruesos, redondeados y no muy grandes, que se presentan en número escaso y son propios de las amebas, como vimos en la amebiasis. Luego tenemos a los filópodos, que son largos, filiformes y numerosos. Luego tenemos a los rizópodos, que son finos, ramificados y anastomosados. En ellos destaca una porción interna reticular y una externa más fluida, por la que circulan grandes gránulos. Y por último tenemos a los axópodos, que se disponen radialmente y son más o menos rígidos, largos y sin ramificar. A ver si más adelante puedo añadir los en 4 tipos. Muy bien. El otro mecanismo es el de los cilios o flagelos que todos conocemos. Y como dice ahí, el desplazamiento se produce gracias a este movimiento de estas estructuras y las membranas ondulantes asociadas. Y pues ya vimos que los flagelos pueden ser uno o más y los cilios son muchísimos. Y por último tenemos el arrastre o gliding, que es el tipo de locomoción más frecuente entre pues todos estos protozoos, ¿no? Y se realiza mediante contracciones y extensiones del cuerpo del protozoo en presencia de un determinado sustrato a manera de un acordeón. Y pues en él participan una serie de microtúbulos subpeliculares que producen un tipo de pues volteo, deslizamiento y también doblamiento.
Es el movimiento típico de los apicomplexa, creo que era. Sí, no estoy mal, doctora. Ya pasamos ahorita a la parte de nutrición. Bueno, respecto a los aspectos de la nutrición de los protozoos, pues tenemos principalmente que son heterótrofos, es decir, que su material lo van a obtener del medio donde ellos viven, ¿no? Tienen una nutrición holozoica, que es por la ingesta de sustancias de otros organismos o de ellos mismos. Respecto a la ingesta de las partículas, esta se realiza mediante la fagocitosis, la cual puede ser en cualquier parte del cuerpo, como ya explicó mi compañero, mediante los pseudópodos, o en una zona específica, que sería el citóstoma, que no sé si se puede ver que lo estoy señalando en esa zona, que es donde dice esófago o citóstoma. Esto está en portugués, no sé por qué, pero acá se aprecia la zona donde se realiza la ingesta de las partículas sólidas, ¿no? De igual manera, la excreción de las partículas, o sea, lo que no se puede digerir, no se va a utilizar, puede ser en cualquier zona mediante igual los óvulos o en una zona específica, que sería el citopigio, que acá lo vemos representado como poro anal, que sería la excreción de los residuos, ¿no? Y pues un dato más a recalcar de la nutrición es que si una partícula que se ingiere es líquida, el proceso específico de la fagocitosis es una pinocitosis, ¿ok? Muy bien. En cuanto a la reproducción, la vamos a dividir en lo que son la reproducción sexual y la reproducción asexual, ¿no? En los aspectos de la reproducción asexual está dividido en tres, en lo que es la fisión binaria o una fisión simple, que es cuando una célula se va a dividir y va a originar a dos hijas, ¿no? Estas pueden ser una división al azar, como sucede con las amebas, o simetrogónica, como sucede con los flagelados. El segundo tipo de reproducción asexual es la gemación, que es cuando a partir de una célula madre se forma una donde va a emigrar el núcleo del hijo, ¿no? Se forma una yema. Esta puede ser exógena o puede ser endógena. Y el tercer tipo de reproducción asexual es la esporulación, que es cuando una madre se va a fragmentar en esporas. Esto creo que es uno que ya hemos visto muchas veces. Se fragmenta y, por ejemplo, por el viento puede ser llevado a otros lados, o sea, se dispersa. Entonces este va a estar dormido o en un estado vegetativo por un periodo largo de tiempo. Y por último tenemos, ya como tal, tenemos la reproducción sexual, en la cual básicamente hay dos modalidades: la de los ciliados, que es la conjugación, y la de los demás de los protozoarios, que es la singamia. En la singamia va a ser una fusión de gametos, porque como tal no hay una separación de lo que es somático y de lo que es germinal. Entonces, en cierta medida, todo el organismo se va a transformar en un gamonte, originando un gameto que puede tener un gameto femenino o varios masculinos, ¿ok? Este, y después tenemos lo que es la conjugación, ¿no? Que, como les digo, es el del resto de los protozoarios, pero es el de los ciliados, perdón, que es cuando estos se van a aparear y va a haber un intercambio de material nuclear. Los individuos se van a separar y va a haber una reorganización nuclear. No hay como tal una fusión de células como en la singamia, sino que es solo una de núcleos. Y ya para finalizar, sería su ciclo biológico, que digamos que está dividido en dos partes, lo que es un quiste y un trofozoito. El quiste es la manera en la cual pues va a sobrevivir en las condiciones ambientales que son adversas. Son dos tipos de quistes: los simples, que vienen de la reproducción asexual, y los ooquistes, que vienen de una reproducción sexual. Este, el segundo aspecto son los trofozoitos, que es la forma vegetativa activa del parásito que se adapta a la vida del huésped, ¿no? Entonces así se va a alimentar, se va a reproducir, ¿no? Y en algunos tipos de parásitos también se les conoce como los merozoitos o esquizoitos. Y aquí hay una fotillo que no se puede ver muy bien, pero acá dice
que es un quiste maduro, se ingiere, ¿no? Eclosiona, se vuelve el trofozoito. Acá vemos trofozoito que se encuentra en el intestino grueso, ¿no? También puede afectar los pulmones y todo ese tipo de cosas. Y ya eso sería todo lo que es, eso sería lo correspondiente al ciclo biológico. ¿Cuál es el órgano donde principalmente está este microorganismo? Donde principalmente está. Es el intestino, doctora. El intestino, muy bien. En el intestino, ¿vas a hablar de sintomatología, de cuadro clínico o historia natural? ¿Cómo? ¿Vas a hablar del cuadro clínico, de la Por ejemplo, amibiasis o historia natural de la enfermedad? la amibiasis ya la habíamos presentado, doctora, pero Sí, me acuerdo. Pensé que lo iban a unir otra vez. Bueno, el es... principal órgano es, como ya dijiste muy bien, es el intestino. Entonces, en el, en el intestino puede causar una inflamación del intestino grueso, puede causar úlceras en la mucosa del intestino, sangrado. Las úlceras pueden ser muchas, pueden no ser muchas, y puede causar un proceso inflamatorio. Creo que se los comenté el día que vimos la historia natural, de que puede causar un proceso inflamatorio bastante importante en la parte del ciego, en el ciego, donde inicia el intestino grueso. Y eso se puede presentar como una masa, se forma una masa realmente, que se puede confundir con un cáncer o hacer pensar que la persona tiene un cáncer. Y lo que tiene es lo que se llama un ameboma. Es una masa pues que tiene las amibas, un proceso inflamatorio de todo el tejido, y eso es muy importante también porque el paciente tiene que ser intervenido quirúrgicamente para quitarlo. Hay casos no comunes, afortunadamente, donde llega incluso al cerebro, al pulmón, a los genitales. Ya les comenté también que la amibiasis cutánea es agresiva, en genitales es terriblemente agresiva. Y otro lugar frecuente después del intestino, pues es el hígado, donde se produce un absceso hepático amibiano, porque hay absceso hepático bacteriano, no lo olviden. Ese sería un absceso hepático amibiano. Y el absceso, cuando ustedes oigan la palabra absceso, piensen en un hueco. El absceso, como es un proceso infeccioso agresivo, destruye el tejido donde está y se capita, se forma un hueco. Cuando hay un absceso pulmonar, es un hueco lo que queda en el pulmón después. Si hay un absceso cerebral, también es un hueco, y toda la masa encefálica que fue dañada, pues ya no funciona. Igual en el pulmón, el sitio donde estuvo el absceso pulmonar, sea bacteriano o sea amibiano, como en este caso, es un hueco lo que deja tejido destruido y se vuelve fibrosis, o sea, cicatriza, pero esa parte del pulmón ya no sirve para la hematosis. ¿Qué es la hematosis, Ricardo? No vino Ricardo. Doctora, No, perdóneme, es sí. que tengo tanto mi computadora conectada como mi celular. Entonces pensé que activaba mi micro con la computadora. Ajá. Perdóneme. La No hematosis importa. ¿Qué es la hematosis? em, es el intercambio gaseoso entre el ambiente exterior y la sangre.
Sí, a través de lo que comenté el otro día, la unidad respiratoria. ¿Se acuerdan que hice el dibujito y se los mostré? El alvéolo y el capilar, la unidad respiratoria, la unidad alvéolo capilar. Así quedamos, ¿no, Ricardo? Sí, doctora. Entra. Entonces, y la parte del hígado, cuando ocurre un absceso hepático amibiano, pues también queda un hueco que luego cicatriza. Esa parte del hígado, pues ya es afuncional, porque es cicatrización. Entonces, es un microorganismo que es agresivo y cuando da la enteritis, o colitis más bien, colitis amibiana, pues es una forma agresiva, como les dije, puede haber úlceras, muchas, pocas, sangra el intestino y da un cuadro diarreico que puede ser sumamente agudo, deshidratar mucho al paciente. Si además tiene las úlceras sangra, el paciente se puede morir si no es atendido como debe de ser y con prontitud, con un cuadro agudo de colitis amibiana. Un cuadro agudo porque es agresivo. Y los quistes son los que dan la amibiasis crónica. Es el paciente que tiene dolor abdominal, dice, tiene cólico, tengo cólico, me da cólico. En la mañana me da cólico, casi me da varios días a la semana cólico. Luego pasa un tiempo y no tengo nada. De repente tengo un poco de diarrea y luego se me quita, desaparece. Y luego a veces estoy estreñido y ya está. Pasan 2, 3 días, se me olvida y luego de repente vuelvo a tener cólico y pueden pasar años y el paciente estar así. Si le hacen sus parasitoscópicos, van a encontrar quistes amibianos. En las criaturitas se hacía, no sé si hasta hoy lo hacen, cogen un poquito de materia fecal con una cucharilla de vidrio muy especial, de un material muy especial, lo cogen del ano tan pequeñito de los niños cuando ingresan con un cuadro diarreico o disenteriforme, porque tiene diarrea, tiene moco, tiene sangre, y enseguida buscan en el microscopio el bicho que puede estar. Y los niños pues no se infectan o no se contaminan con estas amibas mientras sean niños de brazo, pero desde el momento en que el niño comienza a pisar el suelo, ya empieza a agarrar todo lo que ve, empezando con el suelo, agarra todo y todo lo lleva a su boca porque así va reconociendo las cosas. Entonces ya corre el peligro, el riesgo de contaminarse con esto. Y esto pues es peligroso. Bueno, podemos seguir. Hasta ahorita veo que lo están presentando muy bien, están haciendo bien su trabajo. Doctora, eso ya sería todo por parte de las generalidades de los protozoarios. Está bien, está bien, está bien. Muy bien. Aquí a mi bien si se ve después. Todavía falta. ¿Qué falta entonces? Lo de hongos. Carmen. ¿O ya está? Buenos días, doctora. Pues mi equipo sí logró terminar las generalidades de micología, doctora. Ajá. También vimos candidiasis y faringoamigdalitis. No sé Creo qué que sigue el falte. Mintos, doctora. ¿Cómo? Creo que sigue el Mintos. El Mintos. A ver, el equipo. Gracias, Carmen. Gracias. Creo que eres Osmar, ¿no? ¿El que habló? Sí, doctora, soy Osmar. Entonces, ¿a qué equipo le toca ver? El Mintos le toca al equipo 4.
¿En qué libros están estudiando? La escuela pone el CUMAT en primer lugar, pero si no lo tienen, pues pueden estudiar en el Harrison, pueden estudiar en otro libro de medicina interna, en el Lange, pueden estudiar en el Farreras, el libro que tengan. Si ahorita no está la situación y no pueden comprarlo, pueden estudiar en otro libro, no es ningún delito. Solo revísenlo bien y si se requiere, buscan en otro libro. Y si se requiere, además, entran al internet. Muy bien, entonces pasamos al mitos con el equipo 4. ¿Dónde está el equipo 4? Jordi, Alexandra, José Valdés, José o Josué. José o Josué. Josué. Josué Valdés, Ileana Tuyuk y Sarife Tamayo. ¿Dónde están? Para presentar esto y ya terminar esta sección de las características principales. En un momento, proyecto. ¿Mm? En un momento, proyecto. Está bien. Está completo el equipo. Decimos presente. Jordi, tú ya llegaste. Sí, doctora, aquí estoy. Alejandra Vázquez. Doctora, mis compañeras tienen problemas de conexión del equipo. Ay, a veces dudo que sea cierto, porque es el mejor argumento para decir el por qué no están y a veces ni vienen. Pero, pues como no lo puedo saber, como ya les he dicho, allá cada quien con su conciencia. Ileana Tuyuk, ¿dónde está? Presente. ¿Dónde está tu cara? Ni siquiera he visto jamás sus caras. ¿Por qué no se presentan, aunque esté una vez, por respeto a mí, por educación, a sus demás compañeros? No estuvieron todos juntos el año pasado, no lo sé. Sé que combinan y mezclan los grupos. Sarife, ¿dónde estás? Buenos días, doctora. Estoy presente. Muy bien. Entonces vamos a comenzar. Bueno, pues buenos días. Somos el equipo 4. Nos tocó el tema del Mintos. Muy bien. Pues vamos a comenzar con la definición del Mintos. Tenemos que el minto deriva del griego helminths, que significa gusano parásito. Y también son organismos multicelulares con un ciclo vital complejo que pueden habitar tanto en los seres humanos como en los animales. Efectivamente. Siguiente, por favor. Adelante, adelante. En los antecedentes tenemos como dato histórico que los helmintos, específicamente los gusanos, fueron los primeros parásitos observados en las heces sin necesidad de un microscopio. Hipócrates describió en sus estudios presencia de gusanos tanto en animales como en humanos. Y también hay documentos hechos por Galeno, Celso y médicos árabes, donde describieron la presencia de helmintos como Ascaris lumbricoides, Enterobius vermicularis. Vermicularis, la tenia, la famosa tenia. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a la importancia, tenemos que los helmintos
pues representan un componente clave en la diversidad biológica del planeta y juegan un papel como individuos biológicos de la salud ambiental en determinadas zonas específicas, pero también representan una amenaza a la agricultura, a la economía mundial y a la salud, sobre todo en zonas donde las condiciones socioambientales permiten su diseminación y su alta prevalencia, y que al final terminan por convertirse en un problema de salud pública. También representa un gran problema en zonas de alto riesgo, donde las medidas de higiene son deficientes. Siguiente, por favor. Adelante, ¿quién continúa? Ileana, tú continúas. No, doctora, una compañera que tiene problemas de conexión. En un momento. No se ve toda la diapositiva, hay una franja negra que dice el contenido no se muestra con la fidelidad óptima. Más información, descartar. No sé si ustedes están igual que yo o solo yo, porque esta máquina tiene como 800 años. Jordi, ¿estás grabando la clase? Sí, doctora, se está grabando. Mi compañera está intentando conectarse, pero me dice que no le carga el Teams. No sé si está bien que por llamada aquí exponga su parte. Sí puede. Ok, adelante. Claro, no hay ningún problema. Sí, te están escuchando. Bueno, ahora pasando con la clasificación, estos se dividen en dos, los platelmintos y los nematelmintos. Los platelmintos normalmente son planos y acelomados y no tienen cavidad general. Y estos platelmintos también se dividen en céstodes y tremátodes. Ahora, los nematelmintos son redondos y con una organización interna propia del animal. Son pseudocelomados. Y en estos se incluyen los acantocéfalos y los anélidos. Los acantocéfalos tienen la presencia de espinas en la extremidad cefálica, una cavidad pseudocelomada y tienen sexos separados. Y los anélidos son segmentados y también son clasificados como sanguijuelas y están provistos de una cavidad interna o celoma. Ahora, los platelmintos. Las características generales de estos es que tienen un cuerpo plano y segmentado, son acelomados, también son hermafroditas y su tamaño puede variar desde unos cuantos micrones hasta casi 30 metros. Tienen representantes de vía libre y son parásitos pertenecientes a tres grupos: trematópodos, los monogenoides y los cestodios. Su cuerpo está cubierto por
tegumento sitial, cuyas funciones básicas son la absorción de nutrientes, agua y su protección. Debajo del tegumento se encuentra el parénquima, que va a dar la función de sustento, almacenamiento de alimentos y eliminación de desechos. Para los estadios larvales de los platelmintos, hay 3 estadios: el de parásitos, el de forma adulta y los monogéneos. Los parásitos pueden encontrarse en cualquier parte del cuerpo de sus hospederos intermediarios, ya sean vertebrados o invertebrados. Y los adultos frecuentemente parasitan el tubo digestivo y órganos anémicos. Los monogéneos son principalmente parásitos de las branquias y superficie corporal de peces. Algunos también pueden vivir en el uréter de peces o en la vejiga urinaria de algunas tortugas o ranas. Y hay una sola especie conocida de estos que parasita los ojos de los hipopótamos. Su ciclo de vida es de 3 clases. Pueden ser directos, ya sea el huevo con el hospedero definitivo, o indirectos, que utiliza otros hospederos para poder llegar a infectar. En los trematópodos, la larva ciliada va a nadar y penetrar o es ingerida por el primer hospedero o el intermediario, donde se va a transformar en esporocisto, que por reproducción asexual va a originar una serie de estadios larvales: esporocistos, redias y cescarias. Estas últimas pueden penetrar activamente en el hospedador definitivo o nadar y enquistarse en el medio o en el segundo hospedero del intermediario, para convertirse en metacercaria, que es infectiva en el hospedero definitivo. Ese es un ejemplo de infección indirecta. Los monogéneos tienen un ciclo directo, en el cual la larva ciliada emerge del huevo e infecta el hospedero definitivo. Y los testes pueden estar contenidas en un huevo o ser libres para nadar, y van a requerir encontrar un hospedero intermediario, donde se van a desarrollar los diversos tipos de metastéstodos, que construyen el estadio infectivo para el hospedero definitivo vertebrado. Pero estos van a tener también una organización, van a tener un sistema nervioso, un sistema receptor, un aparato digestivo y un aparato reproductor masculino y femenino. En cuanto al sistema nervioso, va a consistir de unos 2 ganglios unidos por una fisura, situados en el extremo anterior de un plexo nervioso por debajo del tegumento. Ahora, el sistema excretor es protonefridial y principalmente con función osmorreguladora. De manera general, los platérminos son hermafroditas, como ya habían mencionado anteriormente. El aparato digestivo es en la mayoría de los casos incompleto por carecer de ano, o bien puede estar ausente, como en caso de los testes. El aparato reproductor masculino está compuesto por uno a numerosos testículos, un conducto deferente y un órgano coplador llamado cirro, contenido por una bolsa, y el reproductor femenino consta de un ovario, también de una vagina, y el piteloducto del otipo para el canal de Lauper, y el útero que desemboca en el antro genital antes mencionado. Ahora pasamos a la subclasificación, que son estos son exclusivamente parásitos, se conocen como tenias, tienen un tamaño variable, carecen de partículas y no tienen celoma. Comenzando con la cabeza, el cuello y el cuerpo. El cuello es delgado y posee la capacidad de generar proglodides. Su cuerpo, o también llamado estróbila, está constituido por un número variable de proglótides. Y las proglótides son inmaduras y grávidas, pueden ser. Estos son elementos cuadrangulares dispuestos longitudinalmente, y la más pequeña está próxima al cuello, como se puede apreciar aquí en la imagen que puse aquí a un lado. Ahora el esqueleto. Esta cabeza pequeña, como cabeza de un alfiler también, y un órgano de fijación. Tiene ventosos, que es un aspecto redondeado igual, provisto de una gruesa capa
muscular, habitualmente puede el músculo. Tiene también ganchos que están dispuestos en uno o más círculos que se ubican en el ápice del escoles, por delante de las ventosas, y el rostero, que es una zona retráctil ubicada en el ápice. En cuanto al tipo de larvas en que se puede hallar en un huésped, hay dos, los cisticercos y los cisticercoides. Los cisticercos van a formar una forma verticular y van a estar llenos de líquido. Pueden ser monocefálicas o cefálicas. Las monocefálicas contienen solo un escoles superior. Y las policefálicas van a contener varios escoles. Los cisticercoides van a ser una larva de cuerpo sólido y con un escoles totalmente desarrollado superior. Continuamos con los trematópodos. Buenos días. Yo soy Serife Tamayo y voy a continuar hablando de los trematodos o también conocidos como duelas. Bueno, este es un grupo de parásitos que pertenece al filum de los platelmintos, como mencionó la compañera, y ahora vamos a comenzar con unas características muy generales. Bueno, vemos que los trematodos, o también conocidos como duelas, son unos gusanos planos, carnosos, filiformes, que se caracterizan por tener un cuerpo no segmentado. Y en cuanto a su tamaño, este va a ser variable, ya que pueden medir dentro de los 2 a los 3 milímetros, pero incluso estando en una etapa adulta, pueden llegar a tener un tamaño menor a 1 milímetro y otros pueden llegar a tener los 10 centímetros. Otra característica es que la mayoría de los tremátodos son hermafroditas. Esto quiere decir que van a tener órganos reproductores masculinos como femeninos. Y pues la mayoría de estos miembros de la clase son endoparásitos de vertebrados. Esto quiere decir que también se ve incluido el ser humano. Siguiente, por favor. Su morfología. Bueno, en cuanto a su tegumento, como se observa en la imagen inferior izquierda, este está constituido por una capa sincitial, es decir, por un conjunto de células multinucleadas que surgen a través de una fusión de varias células. Pero esta capa sincitial que va a quedar superpuesta a una serie de capas de músculo, como ven, constituyendo de esta manera una cutícula. Entonces, esta cutícula es la que va a sustituir a una epidermis y también se va a encargar de proteger de las enzimas digestivas de los hospederos. Como se observa en la imagen, también se caracterizan por presentar espinas, aunque, claro, una cutícula también puede ser lisa, pero lo que hace especial a estas espinas es que les servirán a estos parásitos como un mecanismo de fijación. Y también pueden presentar otras estructuras como papilas y tubérculos en distintas formas. De acuerdo, otra característica es que estos van a tener dos ventosas oculares. Una ventosa oral que representa el comienzo de un aparato digestivo. Como se logra ver en la imagen inferior derecha, este aparato digestivo típico va a tener una forma de Y invertida. Y en cuanto a su boca o cavidad oral, vemos que está localizada en el extremo anterior del cuerpo. Y a su vez, este se encuentra rodeado por la ventosa oral y va a continuar ahora sí que con el aparato digestivo prefaringeo, con una faringe muscular, con un esófago y también con 2 ciegos intestinales. Ahora, esta bifurcación que ustedes logran ver va a quedar justo por delante de otra ventosa, en este caso de la ventosa ventral o también conocida como acetábulo. Bueno, esta estructura pues simplemente va a representar un órgano de adherencia, pero ahora se pueden preguntar, ¿es importante saber esto? Bueno, en cierto modo sí, porque recordemos que estos parásitos se alimentan y nada más ni nada menos que de los líquidos o semilíquidos que están en tejidos de su hospedero, en este caso donde el gusano se establezca. Y otro punto
es que estos poseen aparatos y sistemas. Como bien mencioné, poseen un aparato digestivo, poseen un sistema excretor, un sistema nervioso, circulatorio y reproductor. Como les mencioné, la mayoría son hermafroditas y por lo tanto van a tener órganos tanto masculinos como femeninos. Y esto les va a ayudar a que, bueno, gracias a esto pueden ser capaces de autofecundarse, pero hay que considerar algo. La autofecundación puede suceder solamente si hay un solo individuo, porque esto no es tan común porque lo usual es que se dé una fecundación cruzada. Esto quiere decir que la fecundación cruzada se da si existen 2 o más individuos y pues esto es lo más usual. Siguiente, por favor. En la clase trematoda también van a haber 2 subclases, la aspidogastra y la digenia. Por el momento no nos vamos a centrar tanto en la aspidogastra porque, como se menciona aquí, corresponden a parásitos exclusivos de moluscos y de vertebrados acuáticos y por lo tanto no se conoce como tal ninguna especie parásita del ser humano. Pero en cuanto a la subclase digenia, estos sí adquieren relevancia ya que las especies de esta subclase en su etapa adulta parasitan el tubo digestivo y perdón, incluso pueden infestar cualquier otro órgano de todas las clases de vertebrados. En este caso también incluimos al ser humano. No, disculpen. Los siguientes 2 puntos van a ser muy importantes, ya que de ahí vamos a partir para explicar las estructuras de los diferentes estadios larvarios y de ahí integrarlo todo para comprender su ciclo de vida generalizado. Bueno, el primer punto. Recordemos que los digenéticos, antes de llegar a un huésped definitivo, como mencionó nuestra compañera, van a requerir de huéspedes intermediarios. Generalmente van a ser 1 o 2, en este caso los moluscos principalmente. Por ejemplo, los caracoles o las almejas para de esta manera completar su ciclo vital. Y también a lo largo de este veremos en que se desarrollan en distintos estadios larvales para localizar y penetrar a su hospedero. Cada estadio va a tener una función y características diferentes, que vamos a ver a continuación. Siguiente, por favor. De acuerdo, ahora les traigo estas imágenes para entender mejor el ciclo de vida, así como los diferentes estadios larvarios. Bueno, vamos a comenzar con el primer estadio, en este caso los huevos. Bueno, según la literatura, mencionaba que los huevos miden alrededor de 30 a 170 micrómetros de ancho y es en este caso cuando el parásito adulto va a alcanzar su madurez en el hospedador definitivo. En este caso los huevos pueden ser depositados cerca de su hábitat del adulto. Pueden ser, por ejemplo, en cuerpos de agua dulce como ríos, arroyos o riachuelos. Y estos van a ser eliminados a través del esputo, de la orina y también a través de heces, las heces del hospedero. De acuerdo, vamos a continuar con el siguiente estadio que le corresponde al miracidio. De acuerdo, el miracidio corresponde a una larva pequeña. Como pueden observar en la imagen, es piriforme, es más alargada y aquí se puede ver cubierta de unas láminas epidérmicas ciliadas. Esta se va a cubrir de cilios. Y en su extremo anterior, algo característico es que va a poseer una papila apical móvil en la que se va a vertir secreciones de una glándula apical. La importancia de esto es que en la glándula apical va a contribuir en la disolución del tejido del molusco durante su proceso de penetración, porque recuerden que en este caso el molusco es el primer huésped intermediario. De igual forma, el miracidio, una vez que eclosiona en el medio acuático, tendrá una corta vida libre y su única misión en ese momento será encontrar al molusco apropiado que sirva como su hospedador. Como ya les había mencionado, puede ser un caracol o una almeja. De acuerdo, una vez que se encuentre dentro del molusco, el miracidio va a perder la epidermis ciliada que la caracterizaba por la fase anterior. Y ahora
pues este tendrá un nuevo tegumento. Esta vez va a contar con microvellosidades. Y también se va a transformar en el esporoquiste, en el llamado esporoquiste, que por cierto va a carecer de boca, va a carecer de un sistema digestivo, y en su lugar va a absorber los nutrientes a través de su tegumento. Bueno, dentro de este esporoquiste, disculpen. Ya, disculpen. Estás viendo muy bien, estás viendo muy bien. Sí, disculpa, es que me duele un poco la garganta. Ya. Listo, disculpen. Bueno, como les decía, dentro de este esporoquiste van a haber algunas células germinales que van a incrementar su número por mitosis. Entonces, estas células germinales se van a transformar en unas esferas germinales, y que de ahí se van a diferenciar a la siguiente fase, o más bien a la siguiente generación larvaria, que en este caso son las redias. Pero hay que considerar que existe otra posibilidad, porque estas pueden pasar directamente a ser cercarias, es decir, que se salten el estadio de redia. Entonces, las redias, como pueden ver en la imagen 4B, ahora se trata de un organismo más largo, más alargado, con un sistema digestivo incompleto, pero aún así cuenta con boca, con faringe musculosa e intestino ciego. De hecho, en este punto es donde se alimenta activamente de su hospedador, y le va a causar un daño mucho mayor que como se encontraba antes, como un esporoquiste. Ahora, de redias a cercarias. Bueno, este estadio corresponde a la fase juvenil del parásito, y aquí no va a sufrir una reproducción sexual, ya que va a ser una cercaria que se va a originar directamente a un adulto. Bueno, también vemos que en este estadio finalmente saldrá de su caracol, o en este caso de su molusco hospedador, porque sufrirá de una serie de adaptaciones para que pueda salir y buscar otro huésped intermediario. De hecho, en este caso su mecanismo sería enquistarse en diferentes sustratos para que sean consumidos por el siguiente hospedador. De hecho, este puede ser tanto un hospedador intermediario o directamente el definitivo. Bueno, vamos a pasar a la siguiente fase, que es la metacercaria. Bueno, se trata de un organismo intermedio entre una cercaria y también entre la fase adulta. Normalmente las metacercarias están enquistadas sobre o dentro de un hospedador intermediario, como había mencionado. Y algo característico en este enquistamiento es que pierden su cola. Su cola de cercaria, eso es lo más característico. Y ahora sí, para la etapa final, como menciona aquí el paso número 6, las metacercarias van a ser digeridas por el vertebrado hospedador definitivo, que en este caso puede ser un animal o también puede ser un humano. Y ya es aquí donde la metacercaria se va a desenquistar en el intestino de su hospedador y va a transformarse en un adulto. Bueno, algo que se me olvidaba mencionar. Yo aquí les tengo puesto un asterisco donde dice mesocercaria, porque en realidad pertenece a un estadio único del género Alaria. Es exclusivo. Siguiente, por favor. Bueno, eso sería todo de mi parte. Ahora vamos a continuar con el nematoda. Muy bien, Sarife, muy bien. Bueno, soy Eliana y ahora les vamos a hablar de lo que es el filum nematoda. Y también son conocidos como gusanos redondos por su morfología, como se puede ver el gusanito que puse ahí en la imagen. Y pues básicamente se van a caracterizar por ser cilíndricos, alargados, con simetría bilateral y tamaño variable. Vamos a tener que van a presentar una cavidad pseudocelómica. Esta cavidad, pues ahí se van a localizar los distintos sistemas orgánicos. Y también una característica muy importante es que están rellenas de líquido a presión, y esto les va a permitir lo que es su movimiento. Vamos a tener otra característica muy importante de esto, que es que su pared externa de esta filum va a estar constituida por una cutícula.
esta cutícula es muy, muy importante porque vamos a tener que también nos va a recubrir la porción distal de los órganos del gusano. Y vamos a tener que es también muy importante porque nos va a dar les va a dar una protección contra las enzimas proteolíticas del hospedador. Vamos a tener que esta cutícula, como se ve en la imagen de abajito, va a estar constituida por 3 capas: la cortical, la media y la basal. Y también abajo de la cutícula vamos a tener lo que es la hipodermis. Esta hipodermis, pues más que nada, pues va a ser la responsable de la síntesis de la cutícula y va a estar constituida por 4 cordones que van a ser el dorsal, el ventral y 2 laterales. Bueno, vamos a tener que, sobre la morfología interna, el aparato digestivo de estos gusanos va a ser completo. Se va a iniciar desde la boca y va a terminar en el ano. Va a contar con un sistema nervioso que va a estar conformado por un anillo nervioso que rodea el esófago. Este anillo nervioso central pues va a fugir, por así decirlo, en lo que es el sistema nervioso central, y de él van a partir una serie de cordones nerviosos longitudinales, el dorsal, el ventral y 2 laterales. Luego vamos a tener el sistema excretor, que esto varía un poco del tipo. Los de la clase Cernentea van a tener 2 conductos longitudinales laterales que se abren al exterior mediante un poro excretor. En cambio, los de la clase Adenoforia solo van a disponer de lo que es una glándula excretora que también va a abrirse mediante un poro excretor. Bueno, ahora vamos a hablar de los aparatos reproductores. Primero, pues, del masculino, que por lo general solamente va a haber un testículo. Este se va a continuar con el vaso deferente y por último se va a ensanchar y va a formar la vesícula seminal, y esta se va a comunicar con el conducto eyaculador muscular. Se va a comunicar con el recto mediante el conducto eyaculador muscular. Y por último, este conducto se va a abrir en lo que es la cloaca, como se ve en la imagen. Ahora vamos a pasar al aparato reproductor femenino. En este caso va a estar formado por 2 ovarios que van a correr en direcciones opuestas, una anterior y una posterior. Sin embargo, también va a haber gusanitos que solamente tengan un ovario. Vamos a tener que, pues, los ovocitos se van a originar en el ovario, luego van a pasar a lo que es el oviducto, y luego al receptáculo seminal. Y ahí se van a almacenar lo que son los espermatozoides. Vamos a tener que luego vamos a pasar a lo que es el útero. El útero, como se ve en la imagen, está recubierto por un epitelio cúbico. Y luego va a seguir lo que es la vagina, que se va a abrir al exterior en la vulva. Vamos a tener que los huevos van a ser expulsados al exterior por la acción muscular del oviductor y de la vulva. Ok, acá vamos a hablar sobre el ciclo de vida y pues puse una imagen representativa para poder hablar un poco más, y va a ser como general. Primero vamos a tener que los huevos liberados por lo que son la hembra van a embrionar, es decir, van a dar lo que es una larva. Vamos a tener que el desarrollo de esta larva puede producirse a veces dentro de la hembra, por lo que la propia hembra puede eliminar los huevos larvados. En este caso van a ser ovovivíparas, o también las larvas, en este caso van a ser las vivíparas. Las larvas o los huevos van a salir al exterior por diversas vías, siendo lo más común pues que salgan por lo general en las heces. Entonces vamos a tener que, por lo general, en el ambiente externo es cuando empieza lo que es el ciclo de vida, y bueno, vamos a desarrollar que, vamos a hablar que en los estadios, lo que es el L1 y L2, van a tener un esófago tipo rhabditiforme, y en este caso van a ser estados no infectantes.
Ya en el L3 va a ser el estado infectante, por así decirlo. Y pues obviamente por lo general estos gusanos, pues como ya se mencionó un poco, pues se van a ingerir de forma oral hacia el hospedador. Y vamos a tener también que, o sea, eso es un dato extra, ¿no? Pero en el estadio L1 y L2 vamos a hablar que son, por así decirlo, adultos inmaduros. Y pues ya en el 3 ya van a ser los infectantes. Y por mi parte sería todo. Una pregunta. Eres Ileana, ¿verdad? Ileana Guadalupe. Sí, doctora. Lupita. Una pregunta, va para todos. Si esto se ingiere por la boca, si el ser humano se infecta al ingerirlo por la boca, ¿qué quiere decir? Que el ser humano ingirió ¿qué cosa? ¿Algún alimento infectado o pasado? No necesariamente. ¿Qué es el cocido? Lupita, mencionaste que estén los alimentos que pueden estar en el refrigerador y que ya haya pasado su tiempo, ya hayan caducado, ya estén acedos porque se acedan, aun cuando estén en el refrigerador. Si se abre muchas veces, sobre todo en este calor, pues entra el aire caliente dentro del aparato. Entonces, algún alimento se puede descomponer aún en el refrigerador. ¿Alguien quería decir algo? Disculpen que le haya interrumpido. Que lo digan. Igual o sea, hay algunas enfermedades que por heces humanas, ¿no? Se puede infectar la persona. Efectivamente. Aquí donde dice, en el ambiente externo y huevos, embrionan, exterior, estadios infectantes. Si el ser humano se infecta por la boca, pues quiere decir que metió sus manos a su boca o comió unos tacos o comió un sándwich o comió tostadas o comió lo que ustedes quieran. Pero esa mano lo que lleva es materia fecal. Entonces, como decía uno de mis mejores maestros cuando me formé aquí en la Facultad de Medicina, él fue director del Hideo Noguchi. No sé si está su hijo como director ahora, pero ese doctor era un excelente maestro de microbiología y parasitología. Entonces, él decía, el único animal que come caca o hasta su propia caca es el ser humano. Y es una realidad. Entonces, si esto ocurre, no porque el alimento sea en el refrigerador y se haya descompuesto, es porque nuestras manos tienen caca, jóvenes. He ahí la importancia del buen lavado de manos. He ahí la importancia de todas las damas, chicas, adultas, jovencitas, mayores que tienen sus uñas largas y además se las pintan y además les ponen brillantitos, banderitas, estrellitas y no sé cuántas cosas. Y cuando lo digo no sé qué siento porque pienso que hay más caca allá y de hecho la hay. A mayor larga la uña con pintura y con adornos, hay más microorganismos y más probabilidades de una infección adquirida a través de los dedos. Si es una uña corta, con manos bien lavadas, incluso debajo de la uña, aunque esté cortita, puede haber riesgo, porque qué tal si no, pues mientras conversaba me lavé las manos, qué tal si no me las lavé bien. Imagínense ustedes con uñas largas. No, no pueden quitar todo lo que queda allá, los residuos no lo pueden quitar. Entonces esto es como bien decía mi maestro y se los cuento para que
porque es una cosa muy importante y es una realidad. El ser humano es el único animal que come su propia caca o caca de los demás. Entonces, sí es verdad que para ciertas enfermedades que se transmiten de esa manera, se requiere, como dice un epidemiólogo de aquí, que la ingesta de la fecal sea bastante, sea suficiente para que le dé, pero indiscutiblemente se ingiere materia fecal si no hay un lavado adecuado de manos. Y entran estos bichos, entran estos microorganismos que tienen un ciclo de vida complejo, muy bien hecho por la naturaleza, muy bien establecido, y entonces nos pueden hacer dos cosas. Uno, infectar, y dos, infestar. Sí saben lo que es infestar, ¿verdad? Que se esté reproduciendo más el microorganismo. Y nos invaden. Cuando yo me formé, al pasar en el servicio de pediatría, veíamos muchos niños que llegaban con dolor abdominal intenso, vómitos, diarrea, o no podían defecar y tenían vómitos, estaban deshidratados, y al examinar sus cuerpos, sus cuerpecitos, por el pediatra, que era nuestro maestro, nos decía: observen bien el abdomen y me dicen qué ven. Y lo que nosotros veíamos en algunos de ellos, o varios de ellos, era una masa abdominal que no era dura, dolía porque el abdomen dolía, y sencillamente que esa masa era una pelota, como decían los maestros, una pelota, un enredijo de ascaris. Ya se habían enredado entre ellos y no había forma de que salieran del intestino. Y el dolor abdominal era intenso, era un paciente con dolor abdominal agudo, y pues sí le podían dar sus medicamentos antiparasitarios. Pero ¿cómo iba a salir eso? ¿Cómo se iban a desenredar? Pues había quienes tenían que ser operados. Y al abrir el intestino, entonces veían cómo estaba la pelota, así la sacaban, y había veces que salían 30, 40, 50, 100, 200, 300 ascaris, porque había que contarlos. Y como nosotros éramos alumnos de cuarto, de tercera, pues a nosotros nos tocaba contar todas esas serpientes asquerosas. No se imaginan lo asqueroso que es y la compasión que da ver a un niño que no tiene un crecimiento y desarrollo adecuado porque no rinde bien en la escuela, porque está lleno de ascaris y lleno de otros parásitos, no solo ascaris, que están viviendo a expensas de él. Como ya lo dijeron, están viviendo a expensas de él. Entonces, también vimos niños que murieron, incluso de un adulto, recuerdo muy bien, y en el internado nosotros hacíamos las autopsias. Y en un adulto, en niños varios, pero en un adulto, al hacer la autopsia y sacar los órganos, ir disecando los órganos, pesando los órganos, pues tuvimos que abrir el intestino con la ayuda o nosotros ayudamos al patólogo, al maestro de patología. Y nosotros nos encargamos como internos de lavar el intestino y sacar los ascaris que todavía había vivos. Cantidad, pero una cantidad horrible, muy importante de los ascaris. En la pediatría antes se solicitaba análisis de materia fecal tanto en adultos como en niños, más de niños. Hacer 3 análisis de materia fecal, 3 coproparasitoscópicos, así se solicitaba, coproparasitoscópicos seriados. Llevas uno hoy, uno mañana y uno pasado.
de tu niño, ya sea niño, adolescente, o de tu hijo mayor, o de tu esposo, de tu hermana, quien sea. Entonces, llevar 3 muestras en 3 días diferentes implica salir, pagar un camión de ida, un camión de vuelta, pagar el estudio, regresar. Y a veces el día que tenían que juntar la materia fecal, el paciente no tenía deseos de evacuar o no evacuaba por alguna razón. Entonces, eso durante muchos años complicó que se haga este estudio y que llegue el paciente para que vean qué parásitos tuvo, qué reportó el laboratorio y entonces le den su tratamiento. Es tiempo perdido. Así lo comprendió la medicina a nivel internacional y se optó por suprimir esos 3 análisis, ese coproparasitoscópico seriado. Y entonces 2 veces al año se les da a los niños sus antiparasitarios y también a los adultos. Y resulta muchísimo mejor. Y a veces en un niño salía un ascaris por la nariz, porque ya infestó y está buscando salida. La persona come, entonces empieza a buscar y llega y busca Doctora, una salida. ¿Ah? ¿y estos parásitos son resistentes a las temperaturas extremas? Doctora, ¿es solo mío o se trabó la doctora? A mí igual me sale atorada. Quedé. Una vez ya saliendo del organismo humano, pues Doctora, no se escucha, se trabó. no he hecho nada. Pues, Doctora, ¿nos escucha? les escucho el volumen, les escucho más fuerte. Doctora, hubo un momento en que se trabó y no la pudimos escuchar. Y ahorita ya escuchan. Sí, doctora, solamente que hace ratito cuando estaba explicando la duda de nuestro compañero se atoró. Y creo que ahorita se acaba de atorar otra vez. Creo que es su internet, doctora. Ahorita ya se trabó de nuevo. Uno de esos gusanos, 2 de esos gusanos, varios de esos gusanos, de estos ascaris, y entonces no había tenido sintomatología, nunca le dio importancia porque no es una cirugía grave en muchas ocasiones, y al verlo pues lo informa, acude con el doctor y el famoso coproparasitoscópico
4 botellitas, una. Siempre hay que tratar, siempre las cosas. Eso y pueda hacerlo. Y no estar pidiendo análisis y 3 muestras, es un lío, además del costo. Con moco y sangre, como da la amibiasis aguda. Entonces, con una cucharilla especial, tomaba la muestra de la fecal y corriendo se llevaba al laboratorio. Entonces, conclusión de todo esto es que nosotros comemos materia fecal y por eso nos infectamos. Y como somos médicos y los médicos somos educadores, hay que enseñarle a la gente, explicarle cómo se va a lavar las manos, dónde se va a lavar las manos, preguntar dónde lo hace porque a veces está sucio ese lugar. Y entonces, ¿cómo va a lavar las manos de las criaturas? Sobre todo las que ya empiezan a caminar porque ya van al suelo, los bajan y entonces allá comen todo lo que hay. Sus juguetes están sucios, su ropita, se defecan y si no los cambian inmediatamente, pues todo eso va en contra de la salud de la criatura y por consiguiente de los familiares. Bueno, ¿qué otra cosa? Puede, este bicho puede ir incluso como parte de su ciclo. Un problema pulmonar de tos, de disnea, le toman una radiografía y se ve un infiltrado en su biometría o en la biometría hemática. Algo extraño. Y con todos estos datos se piensa o se puede pensar en que hay parásito que está en el aparato respiratorio. Entonces, todo eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y también, cuando existe un cuadro diarreico, ya no se receta ni se indica aquello de que tiene diarrea, ayuno total. Hace años así era. Y entonces, desde hace años, se cambió también para la pediatría y también para el adulto. Si tiene diarrea una persona, que siga comiendo. ¿Qué va a comer? Lo que le apetezca. Eso es lo que va a comer. Y desde luego no le van a dar cosas picantes, llenas de condimentos. Algún alimento que le produzca diarrea, pues con más razón no se lo van a dar, pero lo que le apetezca, que lo coma. Necesita comer porque todos esos bichos y las bacterias viven de lo que nosotros nos alimentamos. Y en el caso de las bacterias, pues también estos gusanos, si no comen y no hay nada en el intestino para ellos, van a pasar a la sangre. En el caso de las bacterias, van a pasar a la sangre a buscar azúcar para comer. Y entonces viene una translocación bacteriana que puede llevar a sepsis a una persona y la persona perder la batalla contra la sepsis y morir. Entonces, pues es lo que yo les puedo decir el día de hoy. Ya conforme vayamos viendo las patologías, iremos diciendo más. Felicito al equipo 4, que lo hizo bien, unos mejor que otros, pero en general, pues lo han hecho bien.
Todos los equipos han trabajado bien y eso pues es muy importante. Doctora, Sí, adelante. falta esta última parte. Adelante. Adelante. Y cuando empiezo a hablar hasta se me olvida. Bueno, yo soy Jordi y vamos a hablar. Okay. Vamos a hablar de algunos ejemplos de estos tipos de helmintos. En el caso de los nemátodos, tenemos como el principal representante a la Ascaris lumbricoides, que es la que causa la ascariasis, ¿no? Al Ascaris lumbricoides. Adelante. Sí, esa es la causante de la ascariasis y infecta al ser humano a través de sus huevos, ¿no? Cuando se encuentra en ese estado larvario, ¿no? La forma de propagación es por medio de la ruta fecal oral, ya sea que haya contacto con el suelo o haya contacto con material fecal, y se distribuye a través en partes del mundo donde hay áreas con poca salubridad, y es donde más se encuentra este tipo de helminto. El segundo tipo que recopilé es la Trichuris. Perdón, Jordi. ¿Es este tipo de qué dijiste? Mencioné la Ascaris. Al Ascaris. El Ascaris, sí. Pero sí. Mencionaste mito. No. El minto. ¿Cómo dijiste que no se escucha bien? Ahora yo no escucho bien. El minto, o sea, este tipo de minto. Está bien, de acuerdo. Adelante, vas bien. El segundo tipo es Trichuris trichuria, que de igual forma infecta a través de su huevo en ese estado. Se propaga también por la ruta fecal oral y pues su distribución pues no es exclusiva de una parte del mundo, sino que es una distribución mundial, ¿no? El tercer tipo tenemos Fíjense, ruta fecal oral. Ruta fecal oral. Entonces quiere decir, como decía mi maestra, el único animal que come caca o incluso su propia caca es el ser humano. Sigue, por favor. Sí, otro tipo de nemátodo es la Necator americanus, que esta pues ingresa al organismo en su fase larva filariforme. Esta se propaga de manera distinta a las anteriores, ya que esta penetra de forma cutánea directa y también por medio de la autoinfección. Se distribuye en ciertas áreas tropicales y subtropicales. Siguiente, por favor. No trajiste fotos. Ahora, sí puse unas fotos ahí abajo, pero están pequeñas. No sé si se logran ver. Adelante. Es que no se ven. Sí, sigue, estás bien. Bueno, pasamos a la clase de los platelmintos, específicamente de los tremátodos. Primero puse a la Phaseolopsis busque, es este tipo de tremátodo que infecta a través de su fase metacercaria y se propaga por ingesta en ese estado evolutivo metacercaria, que se encuentra enquistada en las plantas acuáticas y se pueden encontrar mayormente en la región de China, el sudeste asiático y en India. El segundo tipo es la fasciola hepática, que también infecta en su estado metacercario
y se propaga por igual las metacercarias incrustadas en las plantas acuáticas. Su distribución es más mundial, ¿no? Y el último grupo de tremátodos es la Ophistorchis sinensis, que también infecta en su estado metacercario y se propaga por estas metacercarias que se encuentran enquistadas en el pescado que habita en aguas dulces. Se distribuye en ciertas regiones como en China, Japón, Corea y Vietnam. Sí, y el último tipo son los céstodos. La más conocida es la Taenia solium, que infecta por su estado cisticerco o por sus proglótides, incluso cuando se encuentran los huevos embrionados. Estos se van a propagar por la ingesta de carne de cerdo que se encuentra infectado con esos huevos y se distribuyen en algunas regiones donde pues se consume mucho esta carne, ¿no? Como en África, en el sudeste asiático, China y en partes de Latinoamérica. Así es. Otro tipo de céstodo es la Echinocus granulosus, que también se encuentra en su estado huevo embrionado cuando infecta al organismo y es por ingesta de estos huevos o a partir de ciertos cánidos que se encuentran infectados, ¿no? Se distribuyen en regiones de Europa, Asia, Australia y Estados Unidos, donde se consume principalmente como carne de ovejas. Y el último tipo de cestos que incluye son los Hymenopsis nana, que también infectan en su estado huevo embrionado y se propagan por la ingesta de estos huevos o incluso por la ruta fecal oral, y esos ya se encuentran distribuidos en todo el mundo. Y eso sería todo por nuestra parte. Muy bien. Hymenopsis nana también se presenta, la Taenia solium igual, y es un problema. De estos, ¿cómo se llaman estos? A ver, Necator americanos, de los oxiuros, perdón, que mencionaste, Jordi. Estos bichos tienen como parte de su ciclo, las hembras ovan por las noches y salen en las márgenes del ano a ovar. Entonces, una de las formas que se hacía, y supongo que siempre se sigue haciendo, tal vez ya no con tanta frecuencia, desde que aparecieron desde que empezó a dejarse de solicitar las 3 muestras de materia fecal para luego decidir qué antiparasitario dar. Sin embargo, no olvidemos que hay mucha gente en pobreza aquí en el estado de Yucatán, no digamos Chiapas, Oaxaca y otros estados de la República. Solo aquí en el estado de Yucatán hay mucha gente que vive en pobreza. La pobreza ha aumentado en nuestro país considerablemente en los últimos años. Entonces, el cinturón de miseria de esta ciudad, si ustedes van un día, van a ver casitas que están hechas con cartones, con pedazos de plástico, con pedazos de lámina, con todo lo que encuentren, lo que está al alcance de su mano. Ellos llegan de los pueblos, ven un terreno
desocupado, un terreno vacío, y se asientan allá en lo que llaman asentamientos. Es un asentamiento. Pero lógico que si su techo y sus paredes son de esos materiales, ¿de qué será su piso? Díganmelo ustedes. De tierra. De tierra. Y en la tierra todo hay. Todos los parásitos, todos los microbios, todas las bacterias, todos los hongos, todo lo que ya hemos mencionado. Entonces, sí hay mucha gente pobre y sí hay mucha gente cuyas condiciones de higiene son muy malas, no porque quieran, sino porque la vida les ha hecho estar en esas condiciones, lo cual es una cosa sumamente dolorosa porque todos deberíamos de vivir en casas, en viviendas que tengan techo, que tengan piso, que tengan servicio sanitario, que tengan agua potable, aunque no es pura, y a un niño, niño no se le debe dar el agua potable así nada más. Incluso a un nené que nace no se le debe dar el agua purificada así nada más, porque no es purificada. Esa agua purificada se debe hervir para dárselo a una criaturita y a los niños de la casa. Entonces, ellos son portadores de todos estos parásitos por la forma lamentable en la que viven. Cuando se trata de estos Necatur americanos, que son los oxiuros, les decía yo que las hembras descienden hacia el ano para depositar sus huevos. Entonces, así como en el caso de la disentería amibiana, con una cucharilla se tomaba, y creo que se sigue haciendo, se toma una muestra de la materia fecal del pequeño ano de la criaturita y se lleva al laboratorio y nos dicen que hay trofozoitos y comienza su manejo que ya se sospechaba, pero con mayor razón. Entonces, en estos bichos Necatur americanos, oxiur o bien oxiuros como se le conoce en español, en la mañana el doctor o el residente o el interno coge una cinta de celofán, o a veces una cinta, nosotros pues no teníamos de celofán, cogíamos una cinta scotch o una cinta de celofán y entonces la pegábamos en el ano de la criatura durante unos segundos. ¿Cuál era la finalidad de hacer esto? Que los huevos se adhirieran a la cinta de celofán o a la cinta scotch. Se adhirieran, más bien era una cinta, no scotch, porque eso lastima esa parte. Y entonces se adhirieran, se ponía en un portaobjetos y entonces se llevaba al laboratorio. Y entonces en el laboratorio nos decía que hay oxiuros. Y a veces se podían ver a simple vista los oxiuros en el ano del niño, de la criaturita. Entonces, imagínense ustedes esa situación tan desagradable para nosotros y desagradable para la criatura, que ni puede hablar, ni puede decir que tiene picazón, que le molesta, que le arde. No puede decirlo porque no lo puede expresar, solo tocándose con su manita. Y el niño, después de que toca todo, ¿dónde lleva sus manitas? A la boca. A la boca. Entonces vuelve a ingerir el maldito bicho. Y allá hay un círculo vicioso que no se rompe, aunque le den el tratamiento. Entonces, las medidas de higiene son prioritarias. De nada funciona el mejor antibiótico, el mejor antiparasitario, el mejor medicamento antimicótico. De nada funciona si no existe la base que viene siendo las medidas, la higiene, las medidas de higiene. Eso no lo olviden, explíquenlo a sus familias, háganlo ustedes, y si en su casa hay criaturas,
estén muy pendientes de eso. Y si alguien tiene un niño o 2 niños, pues con mayor razón, pero a todos se les debe educar, enseñar, explicar, dibujar en la consulta cuando uno la da, dibujarlo si es necesario para que lo comprenda mejor, para ayudarles de esa manera. Son niños que no tienen la estatura que deben de tener a sus 5 años, a sus 4 años, ni el peso. Y si ya empezaron a ir a la escuela, no rinden, no hay comida suficiente, tienen parásitos, tienen deficiencia de hierro, que la anemia por deficiencia de hierro es una causa de un bajo rendimiento escolar. Y son niños que tienen cólicos, que se sienten mal, que tienen diarrea, que se tocan el ano porque les pican, porque les molestan. Entonces, es una situación terriblemente desagradable. No olviden entonces que somos educadores y que tenemos que comenzar por allá, dar la consulta, pero explicar muy bien y con palabras sumamente claras y sencillas para que la persona lo entienda. Se le puede dibujar el bicho en una hoja y se la dan para que se lleve y para que le explique a su familia. Entonces es muy, muy importante. Otra cosa, como México es un país donde todo el mundo come tacos, somos un país taquero, el cisticerco pues está en la carne que no está bien cocida. Y entonces se come uno sus buenos 6 tacos, 8 tacos, y de repente le toca la mala suerte de que hay cisticerco. Y el cisticerco pues se va al cerebro, allá le gusta. Y entonces es un paciente que puede convulsionar, es un paciente que puede hacer sintomatología sugestiva de un evento cerebrovascular, le hacen su tomografía y ven al cisticerco allá, que puede estar vivo o puede estar muerto. Si está vivo hay que dar tratamiento y dejarlo en observación en lo que termina el tratamiento para ver cómo evoluciona. Y si está muerto, pues también hay que darle tratamiento. Si está calcificado, pues ya no, porque hace tiempo que se murió y ya se momificó, ya está calcificado. Pero eso también hay que tenerlo en cuenta, el cisticerco, la cisticercosis cerebral, porque somos un país taquero. ¿Verdad o mentira? ¿Verdad, doctora? ¿Cuántos millones de tacos se venderán en la República Mexicana todas las mañanas? Millones de tacos. Somos 120 millones de mexicanos. Multiplíquenlo por, bueno, no todos lo comerán, pero la mayoría. Pongamos 100, que se coman 6 tacos, imagínense ustedes. ¿Cuántos tendrán cisticerco? Muchos. ¿Cuántos tendrán huevos de amiba? Muchos. ¿Cómo se lavarán las manos las personas que preparan los tacos? Y cuando van al baño, ¿cómo se lavarán las manos? Y si no se las lavan, entonces hay que evitar comer en la calle. Yo sé que son personas que se ganan la vida honestamente, honradamente, pero tienen que observar todas las medidas de seguridad, de higiene, para evitar que ellos, sin hacerlo de manera voluntaria, propaguen o favorezcan la parasitación de alguien que puede llegar incluso a la infestación. Cuando vomitan ascaris, sale por su nariz, una cosa horrible. Entonces ya con esto, puras cosas feas les digo, pero ni modo, eso estamos viendo. Ya con esto terminamos las características de los agentes infecciosos más frecuentes en la atención de primer nivel: bacterias, virus, hongos, protozoarios y helmintos. Mecanismos de evasión de la respuesta inmune, periodos prepatogénico y patogénico, horizonte subclínico y clínico,
y niveles de prevención en lo que se llama la historia natural de la enfermedad. Entonces, para mañana martes, vamos a ver que se los dividan por equipos: inmunización pasiva, inmunización activa, un equipo; tipos de vacunas, otro equipo; mecanismos de acción, otro equipo; y efectos indeseables, otro equipo. Eso no quiere decir que los demás equipos no lo estudien. Ahorita, Carmen, todos lo tienen que estudiar, porque todos, cuando presenten el examen, pues todos tienen que contestar la pregunta que les hagan. Dime, Carmen. Sí, doctora, ya lo tiene dividido. Ya tenemos el tema que nos toca a cada equipo y ya pues mañana lo presentaríamos. Está bien. Está bien. ¿Cómo dividieron? Bueno, al equipo 2 nos tocó tipos de vacunas. No sé realmente a los otros equipos qué tema le tocó. Pues debes de saberlo porque eres parte del equipo de 20. Deben estar enterados. Fue como lo acaba de decir, maestra. Los 20 deben estar enterados de lo que hacen los 20 jóvenes. Son un equipo, aunque cada quien esté en su domicilio. ¿Yo qué debo de decir? Que no tengo grupo de infectología porque ni siquiera les conozco. Eso debo de decir. ¿Por qué no contestan? Doctora, nos dividimos como acaba de decir usted. Bueno, está bien. Es que usted nos dividió la semana pasada, pero ya luego le comentamos de los temas y ya hicimos las diapositivas, solo sería que ya mañana las presentemos en el orden adecuado. Está bien. El equipo 3, ¿qué va a presentar? No voy a cambiar nada, solo quiero saberlo. El equipo 3 presenta mecanismos de acción de las vacunas. Muy bien. Efectos indeseables. Efectos indeseables, el equipo 4. Inmunización pasiva y activa, equipo 1, ¿no? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. Yo se los dije la semana pasada. Sí, doctora, lo dividió. Ah, sí, tienes razón. Que tengo 80,000 cosas en mi cerebro. Algo se tiene que ir, algo se tiene que ir. Bueno, pues entonces nos vemos mañana. Que se cuiden, y a las 12:30 tenemos la junta vía Zoom con los coordinadores o con el coordinador y los profesores de infectología, o sea, en media hora. Que les vaya muy, pero muy bien, y cuídense, jóvenes, cuídense. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctora, igualmente. Gracias, muy amable, muy amable. Con su permiso, voy